Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Piceno, encargada del programa de electricistas. A nombre de todos los que conformamos el programa, les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Al final de la sesión vamos a estar dejando unos 10, 15 minutos para preguntas y respuestas. Sin embargo, a lo largo de esta plática pueden hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, para que podamos, en el momento que veamos posible, írselas exponiendo a nuestro ponente. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Leonardo Fernández, jefe de producto para todo lo que es Final Distribution. Dentro de ello, pues ahora nos va a estar platicando sobre el lanzamiento de un producto nuevo que trae al mercado mexicano. Muy buenas tardes, Leo, ¿cómo estás? Bien, Jess, muy bien. ¿Y tú qué tal? También muy bien, muchas gracias. Aquí a ver que vienes a darnos primicias sobre el lanzamiento de un supresor residencial. Sí, sí, la verdad es que qué bueno que lo mencionas. Es una primicia y cabe mencionar que, como bien decías, es un producto nuevo. Todavía no está disponible en el mercado, ya lo estará muy pronto, pero me parecía importante que los integrantes del programa lo conocieran en avanzada y que sepan y que vayan abriendo brecha para que en cuanto lo tengamos disponible, pues puedan ir con todo, ¿no? Pues Leo, te dejo, ahora sí que el foro es tuyo, no sé si nos vas a compartir algo. Sí, quisiera empezar un poquito con hacer un antecedente y por Ujú. ahí teníamos un videíto que me gustaría que Sí. pusiéramos. A ver si me ayudas. Ah, ok, entonces me arranco primero con el video. Y por favor. Ok, perfecto, dame un segundo, vamos a compartir. Ok. Bueno, pues si vimos aquí en el video que estaba mostrando y, perdón, realmente me interesaba que pudiéramos ver este videito porque es muy gráfico y definitivamente nos muestra qué es lo que sucede, ¿no? Y qué es lo que sucede hablando en términos eléctricos dentro del planeta como tal, ¿no? Muchas veces hablamos de fenómenos eléctricos y fenómenos que se presentan en una instalación eléctrica, pero pocas veces buscamos o analizamos qué sucede en el entorno, ¿no? Hablamos muchas veces de picos de voltaje y muchas veces
no sabemos efectivamente a qué se deben estos fenómenos, ¿no? Como veíamos ahí en el video, el fenómeno, definitivamente el fenómeno más drástico son las descargas atmosféricas, los famosos rayos, las descargas que caen o que puede ser en ambos sentidos, ¿no? Ya sea que se descargue de las nubes hacia la Tierra o viceversa, ¿no? Pero al final lo que nos mostraba el video es que no importa a dónde caigan estos fenómenos, estos rayos, de cualquier manera hay energía que se va a inducir a nuestro sistema eléctrico y que ésta puede entrar por cualquier parte, no solamente a través de nuestra acometida, ¿no? A través de nuestro interruptor principal, sino que puede llegar por cualquier punto, ¿no? Y cualquier punto nos referimos a que hay otro tipo de elementos que pueden recibir y que son susceptibles de recibir este tipo de descargas, ¿no? Como son los sistemas de audio o de telefonía, de internet, ¿no? De sistemas coaxiales de audio y video. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es necesario considerar una protección hablando de todo este tipo de equipos, ¿no? Y algo que siempre me gusta mencionar es referente a ¿por qué no proteger nuestra inversión? Si bien sabemos que hablando de cuestiones eléctricas tenemos una norma de instalaciones eléctricas cuyo objetivo es generar o dar las pautas generales para poder hacer una instalación eléctrica que sea segura, pero hablamos de la instalación eléctrica como tal, hablamos de las personas, pero nos hace falta también voltear a ver a los equipos hacia las inversiones que tenemos. Si esto lo lleváramos al nivel más básico a nuestra casa, pues tenemos muchos equipos los cuales ya están basados en tarjetas electrónicas, en microprocesadores, y estos microprocesadores pues son susceptibles a todo este tipo de descargas o este tipo de picos que se presentan en una instalación eléctrica, ¿no? Y bueno, si nos vamos más allá a nivel comercial o industrial, pues hay equipos que son mucho más susceptibles y que la inversión que tiene el propietario en equipo, pues es bastante, es muy elevada como para dejarla desprotegida, ¿no? Entonces, básicamente esa es digamos que la base sobre la cual debemos de fundamentarnos para considerar y recomendar en nuestras instalaciones eléctricas el uso de supresores de picos. Ahora, ¿qué son los picos? ¿Qué son las sobretensiones transitorias? Y este es algo muy importante porque a veces confundimos un poquito los términos, ¿no? Una sobretensión transitoria, como su nombre lo dice, es un pico de voltaje y de corriente que se van a presentar a niveles muy elevados, de acuerdo a la UL, al IEEE, se han considerado niveles, hablando de picos de voltaje, que pueden llegar hasta 20 veces la tensión nominal, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un sistema de 220, por ejemplo, pues ya estamos hablando de más de 1000 volts, ¿no? De entrada, ¿no? En un pico, pero que la duración de este pico va a ser muy, muy corta, va a estar en el orden de los micro o milisegundos. Si nosotros vemos la gráfica que se está mostrando aquí del lado izquierdo, la gráfica verde, y si nosotros pudiéramos ver en un circuito eléctrico cómo se comporta la energía, ya en algunos cursos que se han impartido aquí en el programa,
sabemos que la energía eléctrica o la tensión eléctrica se comporta a través de una gráfica senoidal, nos va haciendo este ciclo de ondas, ¿no? Y sabemos que este ciclo, o estos ciclos se repiten 60 veces cada segundo. Entonces estamos hablando de periodos de tiempo muy, muy cortos, ¿no? Entonces, si vemos la gráfica de la derecha, un pico o un pico de voltaje transitorio va a ser un pico que se presente, ajá, en un periodo de tiempo muy corto, que no llega a ser ni siquiera de un ciclo completo de esta forma de onda. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante, porque a veces nos confundimos, incluso como usuarios, y al decir el término de pico de voltaje, creemos que este nos va a ayudar a proteger contra subidas o bajas de voltaje, y esos son fenómenos diferentes. Cuando nosotros hablamos de qué fenómenos son los que se pueden presentar en un sistema eléctrico, sabemos que hay muchos fenómenos que se pueden presentar, pero los más importantes y los más representativos son unos que le llaman los sags, por su término en inglés, pero que realmente son bajadas de voltaje y que van a durar un periodo mayor, o sea, ya estamos hablando de periodos de segundos o minutos quizá, ¿no? Y el efecto contrario, pues, son las subidas de tensión. Entonces, son picos de voltaje, pero son más que picos, son sobretensiones que no sobrepasan niveles, no sé, de 15, 20% de arriba del voltaje. A lo mejor para ponerlo en números, si tenemos una instalación de 127 volts, un suelo o una sobretensión va a ser subir más allá de ese 10% que es el que CFE te da, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor tener tensiones de hasta 150 volts, pero por periodos que pueden ser a lo mejor medio minuto, puede ser un minuto o cosas por el estilo. Para este tipo de fenómenos se requieren soluciones diferentes y que una de ellas, por ejemplo, puede ser un UPS que nos va a ayudar a nivelar esa tensión y mantenerla sobre niveles estables, ¿no? Y otro tipo de fenómenos que se presentan también, bueno, pues es la interrupción súbita, ¿no? O sea, está trabajando correctamente y de momento se va la energía, ¿no? Y vuelve a empezar, ¿no? Y otro de los fenómenos que también se presenta son los armónicos. Los armónicos no es otra cosa más que la deformación de esta forma de onda y estos armónicos me van a estar afectando a mis circuitos o a mis elementos que están conectados en el sistema y que esos armónicos van a poder generar que incluso circuitos electrónicos pues operen de una manera no adecuada, ¿no? Y finalmente, bueno, el pico de voltaje o el transitorio, que es el que va a ser un pico más grande, más grande que la tensión que estamos manejando como sobretensión, pero en un periodo de tiempo mucho más corto. No sé si hasta aquí he sido claro. Todo claro, Leo. Yo te Perfecto. estaré interrumpiendo en cuanto nos empiecen a enviar, a lo mejor hay un par de preguntas, por ahí. De hecho, ya nos está por ahí preguntando David López que si las sobretensiones transitorias solo ocurren cuando se presentan tormentas eléctricas o ocurren con otras condiciones. Qué bueno que nos hacen esa pregunta. No ocurren solamente cuando caen tormentas eléctricas. Como les comentaba, ese es el fenómeno más, digamos que más catastrófico, si quieres llamarlo así, porque una tormenta eléctrica puede generarte sobrevoltajes inducidos muy elevados, que no sé si han tenido la oportunidad en algún momento que
están a lo mejor en su casa, llega una tormenta eléctrica, cae el rayo y de pronto escuchan que un contacto, un tomacorriente, truena, ¿no? Se escucha así. ¡Pah! Entonces, eso es energía que se está induciendo a tu sistema y que se está liberando por un punto. Y efectivamente digamos que es la sobretensión más crítica, más elevada, pero no es el único. Un poquito más adelante vamos a comentarlo, que ese fenómeno representa más o menos el 20% de los picos o transitorios que se presentan en la instalación eléctrica. Y el otro 80%, entre el 70 y 80%, se generan dentro de la instalación eléctrica y ahorita vamos a ver por qué. Antes de ver por qué, me gustaría comentar que todas estas sobretensiones transitorias lo que van a generar es, decíamos, fallos catastróficos de los equipos y con fallo catastrófico me refiero a que definitivamente mis equipos electrónicos se quemen, ya no funcionen más, o que vaya yo reduciendo la vida útil. ¿A qué me refiero con esto? Y el ejemplo más básico es, si yo cambio hoy día mis luminarias, a lo mejor tengo lámparas fluorescentes y ya me convencieron y las cambio por lámparas LED. Si yo no protejo la instalación contra sobretensiones, lo que puede pasar es que esté yo generando o acelerando el fallo de esas luminarias y en lugar de que duren el tiempo que me dice el fabricante, normalmente una lámpara LED te dice que te va a durar a lo mejor, yo creo que la que menos dura debería de estar durando 20,000 horas o quizá más de ahí para arriba, ¿no? Es la vida útil que te indican y resulta que la cambias y en medio año ya se quemó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que está siendo susceptible a estos transitorios y no la estoy protegiendo adecuadamente. Entonces, digamos que lo estoy sometiendo a condiciones que no son las para las cuales fue diseñado y por ende va a ir reduciendo su vida útil hasta que llega el momento en el que va a fallar, ¿no? Y así como hablamos de las luminarias, va a pasar con equipos electrónicos, con teléfonos, con pantallas, con equipos de audio, etcétera, ¿no? Entonces, y eso, bueno, pues evidentemente nos va a llevar al fallo o al fallo prematuro de mis equipos, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué provoca estos fenómenos, los picos o los transitorios? ¿Qué puede suceder para que me genere esa sobretensión? Y decíamos, más o menos el tema de las descargas atmosféricas y eventos externos representan el 20% de esas sobretensiones. ¿A qué me refiero con eventos externos? Los eventos externos, además de las descargas atmosféricas, pueden ser fallos en la subestación eléctrica de CFE, a lo mejor por mantenimiento pueden llegar a hacer alguna libranza en la red de tu localidad y no avisan, ¿no? Entonces no avisan, llegan, bajan cuchillas y trabajan ellos y de momento cuando ya van a reconectar, pues tampoco te avisaron y si ellos vuelven a subir las cuchillas del poste sin avisar a la gente, pueden estar generando un pico de voltaje muy elevado. Y ese pico evidentemente se va a inyectar a todas las casas que estén alrededor o todas las instalaciones eléctricas que estén alrededor. Sin embargo, volvemos a lo mismo, este tipo de fenómenos solamente representan el 20% de los fenómenos que se presentan en una instalación eléctrica. ¿Qué me va a representar el otro 80% de esas sobretensiones? El otro 80% está generado por cargas no lineales. ¿Qué pueden ser cargas no lineales? Y si nos vamos al ejemplo básico residencial,
¿qué cargas tengo en mi casa que no sean lineales? Pues estamos hablando de la bomba de agua, ¿no? O los que usamos una bombita para subir agua al tinaco, el refrigerador, y el refrigerador es un equipo que está bajo ciclos de arranque y paro continuos. De las 24 horas del día está bajo esos ciclos y cada cierto tiempo, dependiendo de la tecnología que tenga, cada cierto tiempo arranca y para, y vuelve a arrancar y vuelve a parar, ¿no? Y otro equipo que puede ser también, a lo mejor la lavadora o el horno de microondas, hornos eléctricos. Hay quienes ya usan calentador de agua eléctrico, ¿no? Y también regaderas eléctricas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de equipos me van a estar generando unos picos de voltaje y de corriente que se van a estar inyectando hacia mi sistema eléctrico. Y por ahí decíamos, recordemos que la energía eléctrica es floja. ¿Por qué? Porque es floja. Porque siempre va a buscar el camino que le dé la menor resistencia y por ahí se va a ir. Si tenemos un sistema eléctrico, no sabemos cuál es el camino que le va a dar la menor resistencia. Puede llegar a uno o otro contacto al que por donde encuentre el camino más fácil, por ahí es por donde se va a ir. Y eso es lo que al final va a generar que se esté inyectando a toda mi instalación y que le esté llegando esta sobretensión a todos los equipos que están conectados en mi sistema eléctrico. Entonces, esos ciclos y esos equipos son los que me van a estar dañando más a mis equipos electrónicos que el tema de las descargas atmosféricas o las fallas que tenemos en la red por parte de CFE u otro de los ejemplos que puede ser. A lo mejor alguien vive cerca de un taller de torno, un taller de herrería, donde tienen equipos de soldadura, y si ellos no están protegiendo su sistema, pues esos picos se van a estar inyectando a la red eléctrica y en algún momento determinado van a llegar a mi sistema eléctrico. Entonces, eso es básicamente qué es lo que nos genera los transitorios. Hablando de la densidad o digamos que la probabilidad de tener descargas atmosféricas en México, hay un mapa que le llaman el mapa isoceráunico. Este mapa fue desarrollado por la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y lo pueden encontrar en las normas, en las NMX. Ahorita comentamos en cuál lo pueden encontrar, pero en estas normas es un documento oficial en el cual se nos indica cuál es la densidad de rayos o de descargas por kilómetro cuadrado al año. Entonces, aquí vemos, de acuerdo al asurado que tenemos en el mapa, cuáles son las zonas que se pueden considerar de mayor densidad o mayor probabilidad de descargas eléctricas, ¿no? Y si podemos ver prácticamente la gran mayoría, salvo una parte ahí a lo mejor de Coahuila, Nuevo León, pues es la que se puede considerar de menor incidencia, pero de ahí en fuera el resto son zonas que son altamente susceptibles para estar recibiendo descargas atmosféricas durante todo el año, ¿no? Entonces, si ya tomando en consideración esto que veíamos ahorita, necesitamos considerar protección contra este tipo de fenómenos en nuestro sistema eléctrico. Y volvemos al principio, ¿no? ¿Por qué necesitamos considerar este tipo de protecciones? Bueno, hablando del sector residencial, sabemos que la electrónica ya nos inundó, ya tenemos electrónica, pues casi hasta en la escoba, ¿no? Entonces, todos los elementos que usamos hoy en día
ya tenemos, ya tienen un microprocesador de una o de otra forma, y ahorita sobre todo con el fenómeno, con la eh, con la cuarentena que estamos viviendo en México, en el mundo, pero prácticamente, ¿no? Todo el mundo está trabajando desde su casa, o la gran mayoría de las personas estamos trabajando desde la casa, y tenemos demasiados equipos electrónicos conectados, empezando desde el módem que usamos para tener el internet en nuestra casa. Desde ahí son puros equipos que se están, que están trabajando a base de microprocesadores o de tarjetas electrónicas, las cuales deben de ser protegidas contra un fenómeno de esos. Porque imagínense, si ahorita estuviera lloviendo aquí en la localidad donde estoy y cae una descarga, si no estuviera yo protegido, pues a lo mejor se pudiera quemar mi modem o mi computadora, y nos quedamos a la mitad del curso, ¿no? Y ya no me van a poder ver. Entonces, muchas veces, más que el tema de decir, bueno, pues se quemó mi computadora, pues no pasa nada, me compro otra y lo que quiera, sí, pero más que el tema de decir el costo económico de mis equipos, también está el costo intangible, ¿no? Porque ¿qué pasaría para mí? Por ejemplo, sería un tema gravísimo el quedarnos a la mitad de una capacitación por una falla de este tipo, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta eso, y es parte de los argumentos que ustedes deben de tener también como profesionales de las instalaciones eléctricas para recomendar este tipo de protecciones. ¿Cómo trabaja un supresor de picos? El supresor de picos se debe de instalar en paralelo a mi sistema eléctrico. Si vemos el diagrama de la derecha, tenemos nuestra carga, que puede ser cualquier elemento, una computadora que está conectada a un tomacorriente, por ejemplo, y vamos a tener el supresor conectado entre la fase y el neutro. Aquí, pues si es un sistema de 127 volts, de tal suerte que cuando la tensión o el voltaje que está llegando a mi equipo es el normal, el nominal, este equipo va a estar trabajando correctamente y el supresor se va a comportar como si fuera un circuito abierto, quiere decir que no está consumiendo nada, ¿no? Pero cuando se presenta el transitorio o el pico de voltaje en la línea, lo que va a hacer es que este supresor se va a comportar como si fuera un cortocircuito, por decirlo de alguna manera, va a cerrar el circuito de tal forma que esa energía en exceso se va a venir a través del supresor y solamente va a dejar pasar la energía adecuada o mitigada hacia la carga, ¿no? Un supresor me va a eliminar por completo ese pico de voltaje. No me lo va a eliminar por completo. Sin embargo, sí, lo que sí va a hacer es que lo va a reducir de este pico enorme, lo va a reducir a un nivel que ya pueda ser aceptado por la carga que está conectada. Y debido a eso es que las normas están considerando diferentes tipos de supresores, ¿no? Y antes de que hablemos de los diferentes tipos de supresores, quisiera comentarles también que una buena analogía y que siempre me gusta comentar en este tipo de cursos es que los picos o los transitorios de voltaje son como los gérmenes. ¿Por qué? Porque los gérmenes están en todos lados, de igual forma. Los transitorios están en todos los puntos de mi instalación eléctrica y van a afectar a todos los organismos. Los transitorios también van a afectar a todas las cargas que tengamos. A unas más que a otras, sí, dependerá, así como con el ser humano, depende del sistema inmunológico, a unos los va a afectar más que a otros, ¿no? Entonces, depende del diseño del equipo, algunos
los va a afectar más que a otros, algunos se pueden quemar más rápido que otros, pero al final están recibiendo esa afectación, ¿no? Entonces, el supresor va a venir a formar parte, digamos, como de nuestro sistema inmunológico, que nos va a ayudar a que esos gérmenes o esa contaminación no me afecte de forma catastrófica a mi equipo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando cae un rayo? Normalmente, y estos son datos que se han tomado de parte o de documentaciones del IEEE, de la UL, donde nos han definido que, de acuerdo a los estudios que se han realizado, una descarga atmosférica no excede más allá de los 100 kiloamperes, estamos hablando de 100,000 amperes, ¿no? de pico de voltaje. Si esta descarga cayera directamente en la red de distribución que pasa fuera de mi casa, lo que va a suceder es que esa energía se va a empezar a repartir. En algunos lugares va dependiendo de la densidad de instalaciones que tenga, pues esa energía se va a repartir más o menos, pero digamos que para efectos prácticos, ese pico, esa energía que se inyectó en el sistema eléctrico, más o menos no va a ser mayor a los 30 kiloamperes en un sistema, o digamos que los 30 kiloamperes va a ser en promedio la energía o la corriente que puede llegar a afectar hacia una instalación eléctrica residencial. Entonces, digamos que ese es como el promedio. Muchas veces si estamos en una población donde hay mucho más densidad de casas o de acometidas, pues el nivel se va a repartir, ¿no? También. Y bueno, les decía, derivado a lo que estábamos comentando, que un supresor de picos no me va a eliminar 100% la descarga. Debido a eso, las normas y la UL en específico nos define diferentes tipos de supresores de picos. Asimismo, en México la norma que nos habla de las descargas de los tipos de supresores que puedo instalar es la NMX J549 del 2005, y ahí nos establece las características. En esta NMX podemos encontrar el mapa isoceráunico y también podemos encontrar las recomendaciones para la designación de supresores de picos. Aquí, como resumen, podemos decir, de acuerdo a la UL nos dice que hay 3 tipos de supresores para instalaciones eléctricas. Hoy día reconoce el tipo 4 y ya el tipo 5, pero ya son, digamos que, más específicos hacia la carga. Hablando de la instalación eléctrica, tenemos 3 tipos de supresores, que es el tipo 1, que van a ser los que voy a instalar a nivel de la acometida o la entrada de mi sistema eléctrico. El tipo 2 va a ser el que voy a conectar o voy a tener instalado aguas abajo o más adentro en mi instalación eléctrica, y el tipo 3 va a ser el que voy a tener conectado directamente en la carga, ¿no? Para que, como les decía, el supresor no va a eliminar 100% ese pico, pero sí lo va a ir reduciendo, lo va a reducir para que ese remanente no afecte a la carga, ¿no? Y por eso es por lo que la UL dice, bueno, pon diferentes niveles de supresores para terminar o para eliminar lo más posible ese transitorio, ese pico de voltaje, y que no dañe a las cargas que tengo conectadas. Y a su vez, la NMX, la J549, los indica, pero con letras. Para la NMX, que está homologada con el IEEE,
él dice, bueno, el supresor de picos de la entrada es el tipo C, y el siguiente nivel va a ser el tipo B, y el supresor que tenga yo a nivel de mis cargas o inmediatamente continuo a mis cargas va a ser el tipo A, ¿no? Si estuviéramos hablando de una instalación industrial, a lo mejor, pues el tipo 1 va a ser el que voy a tener instalado en mi subestación eléctrica, en mis tableros principales. El tipo 2 va a ser el que voy a tener instalado más abajo ya en tableros de fuerza y alumbrado, a lo mejor en los tableros NQs, por ejemplo, y el tipo 3 va a ser, a lo mejor yo ya pongo un supresor en los gabinetes de control de proceso, ¿no? Puedo tener a lo mejor un centrito de carga, un QD con un supresor de picos ya para un sistema 127 volts, si es que es monofásico, y ese lo voy a tener contiguo a el tablero de control de mi proceso. Si nos vamos hacia un sistema residencial, se recomienda que tengamos un supresor de picos en la cometida, en nuestro sistema eléctrico, y después a lo mejor tener un segundo supresor en el centro de carga, ya interno en mi casa, y el tipo 3 pues sería en las tomas de corriente, ¿no? Ya sea a través de la toma de corriente con el supresor integrado o ahora sí hablando de las regletas multicontacto que tienen supresor de picos, ¿no? Y ya entendemos que el tema de estar conectando varios supresores puede no llegar a ser tan atractivo para las personas. Digo, sería lo ideal y ojalá que la gente analice y revise que el instalar diferentes niveles a lo que va a hacer es ayudarla a proteger toda su inversión, pero si no, en un sistema residencial, si no puedes tener el tipo 1, bueno, a lo mejor con tener el tipo 2 te va a ayudar a mitigar esos picos que se pueden generar de afuera hacia adentro y los que se pueden generar internamente, y obviamente el tipo 3, pues si lo puedes poner sería mejor, pero si no, en un sistema residencial y por las distancias que tenemos entre el centro de carga y las tomas de corriente, sí podrías considerar la instalación de un supresor de picos a nivel de centro de carga sin las tomas de corriente con supresor de picos, pero no a la inversa. No a la inversa me refiero a que no decir, bueno, pues yo instalo tomas de corriente con supresor de picos y ya me evito el del centro de carga. No se recomienda así. ¿Y por qué no se recomienda así? Porque si se dan cuenta, estamos yéndonos del general hacia lo particular. Entonces, si yo instalo el particular y dejo el resto de la instalación desprotegida, pues lo que va a pasar es que sí, voy a proteger esta carga específica, pero el resto de las tomas de corriente y el resto de los contactos que tengo en mi instalación eléctrica van a estar a merced de esos picos de voltaje, ¿no? Entonces, es importante y considerar y tomar en cuenta que sí pudiera yo tener el supresor a nivel de tipo 2 en mi centro de carga, pero no solamente el tipo 3, ¿no? Es decir, puedo tener un tipo 2 sin el tipo 3, pero no el tipo 3 sin el tipo 2. ¿Ok? Algunos datos importantes que debemos de tomar en cuenta para definir nuestro supresor de picos. Primero que nada es el voltaje al cual voy a estar trabajando. Si es de 127, 220 volts, 240, 480, etcétera, ¿no? Ya son para sistemas eléctricos más industriales. Pero un punto importante es considerar la corriente de impulso. ¿Cuál es el pico mayor que me va a soportar ese supresor? Y eso me va a dar indicio de qué tanto me puede durar mi supresor. Y el otro valor que es importante que debo de considerar es el valor de tensión residual después de soportar ese pico. Hay dos valores de tensión, uno que es el de tensión residual, que es el voltaje que va a dejar pasar este supresor
después de haberse presentado el fenómeno, y otro que es el voltaje continuo. Este valor me va a indicar qué ancho de banda, por llamarlo de alguna manera, me va a soportar mi supresor cuando estamos hablando de un sistema eléctrico. Y volvemos al tema de que decíamos, CFE te da, si estamos hablando de un sistema residencial, pues te dice, bueno, yo te entrego 127 volts más menos 10%, ¿no? Entonces ya sabemos que estamos hablando de un umbral de más o menos 110 hasta 135 volts promedio, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, la tensión o el voltaje continuo nos tiene que ser un poco arriba de eso para asegurar que el supresor me va a soportar estas variaciones que se pueden presentar en el sistema eléctrico, ¿no? Y después, bueno, la corriente nominal, que es el valor pico que me va a soportar el supresor, ¿no? Y finalmente, bueno, pues qué tipo de supresor es, el tipo 1, el tipo 2 o si es tipo 3, ¿no? Aquí es un poquito más la explicación de la clasificación que tenemos en cada uno de los valores que decíamos, y algo importante es, estos datos siempre te los tiene que dar el fabricante. ¿Qué voltaje de sistema? ¿Cuál es la corriente de pico que voy a poder soportar? El voltaje continuo al cual puede trabajar mi sistema, el voltaje, decíamos, o la tensión residual que se va a presentar después del pico, la corriente de fase que va a soportar el supresor y el tipo de supresor que es, ¿no? Todos estos datos se los puedes pedir al fabricante y te los tiene que proporcionar. Y esto es importante porque muchas veces estos valores son los que definen el precio de un supresor. Puedo tener un supresor o puedo estar comparando un supresor que a lo mejor me puedes decir, bueno, tengo uno de la competencia y me cuesta 20, 30% menos. Sí, pero ¿cuáles son las características de ese supresor, ¿no? Entonces ese es un tema bastante importante que debemos de tomar en cuenta. Y ya como Schneider Electric tenemos una amplia gama de supresores de picos, y ahorita el motivo de esta sesión es mostrarles la oferta que tenemos. Muchos de ustedes ya han estado en otras sesiones que hemos tenido donde hemos hablado del supresor tipo QO o para montaje plug-on, y sabemos que tenemos para un polo y que tenemos para dos polos, y los cuales los voy a poder instalar como si fueran tal cual, como si fuera un interruptor termomagnético. Ojo, no es un interruptor termomagnético, solamente lo voy a poder instalar como si fuera un termomagnético. Pero ahora la novedad que traemos es dos modelos adicionales. Uno que me va a servir para sistemas monofásicos a 3 hilos bajo el concepto de plug-on neutral. También quienes ya estuvieron en sesiones anteriores, presentamos hace como medio año, a lo mejor, el nuevo concepto de centros de carga monofásicos, donde decíamos que tenemos ya el neutro enchufable. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a tener disponible un supresor de picos que va a traer este concepto. Ya no va a traer el cablecito blanco, el famoso cola de cochino, sino que ya lo único que tengo que hacer es llegar, insertar en el centro de carga y listo, está completamente conectado, ¿no? Y la nueva versión que tenemos es nosotros le llamamos el Wall Home, pero es un sistema de protección completa, que además de darme la protección para mi sistema eléctrico, también me va a brindar protección para mi sistema de Ethernet. Viene equipado con un módulo de protección para redes a través de un conector RJ45, para telefonía también, y un módulo coaxial para sistemas de audio, ¿no? Y evidentemente, como ustedes lo ven aquí, aquí tendremos que concentrar las señales en un punto
para poder conectar a mi centro de carga a través de los conductores que vienen acá y poder conectar las señales, ¿no? Los sistemas de información, de red, de telefonía, de televisión, ¿no? Y bueno, tenemos otras series también de supresores para sistemas residenciales que voy a poder estar usando, ¿no? El SDSA, los XR, el HWA y otro nuevo que también ya va a venir próximamente, que es la serie XDSE, ¿no? Que todos estos pueden ser usados para sistemas residenciales. Si nosotros quisiéramos hacer una, digamos que la conversión o la analogía con lo que nos recomienda la UL, por ejemplo, o la NMX 549, vamos a ver que podemos poner el wall home como tipo 1 o el plug-on neutral o los plug-on como tipo 1 o tipo 2, en ambos sentidos podemos, en todas estas ofertas las podemos usar tanto como tipo 1 como tipo 2 en una residencia, y ya a nivel tipo 3 pues podríamos estar usando algún contacto, alguna toma duplex de las series que tenemos, ¿no? Ya sea Orión, a lo mejor, que tiene tomas duplex con su supresor de picos integrado, ¿no? Entonces, básicamente, y para este sector residencial, pues así es como podremos estar generando la máxima protección. ¿Cómo instalo este supresor, el wall home o el protección total? Lo voy a montar, principalmente puede ser de empotrar o de sobreponer, pero lo voy a tener que instalar a través de un knockout a mi centro de carga, y tengo que instalar los conductores que vienen en el supresor de acuerdo al código de colores. Los conductores negros son para las fases, el conductor blanco para el neutro y el conductor verde para la tierra. ¿Ok? Entonces así es como lo podré estar instalando, ya sea que lo conecte directamente a las barras del centro de carga o colocando un interruptor de 2 polos para servicio, ¿no? A lo mejor en algún momento por mantenimiento, pues que quiero desconectar, y para evitar estar quitando la energía de todo el centro de carga, pues puedo bajar o desconectar el interruptor de 2 polos y ya puedo manipular el supresor de picos, ¿no? Y decíamos, además de eso, también vamos a contar con un módulo de supresión de picos para sistemas coaxiales, otro para telefonía, y uno más para red de comunicaciones Ethernet. Entonces aquí estoy concentrando las señales, tanto mi sistema eléctrico como las señales que normalmente tengo en mi casa, y de tal suerte que al tenerlo instalado de esta manera, pues ya tenemos la protección total. ¿Qué les parece? Aquí podemos ver los números de parte. Decíamos, insisto, estos últimos dos, el QO250SB y el SDSB 80101. Aquí dice producto nuevo. Todavía estamos en el proceso para que tengamos disponibilidad ya en el mercado, y por ahí ya cuando lo tengamos, cuando estemos 100% seguros que ya están en el mercado, pues estaremos lanzando una promoción ahí con Yes, ¿no? ¿Qué te parece, Yes? Me encanta, digo, se ven un poquito chirris ahí los números de parte, seguramente ya todos quieren tomar nota. Me encanta que este supresor no solamente me dé la protección para la parte eléctrica, sino esto último que resaltaste, ¿no? En cuestión de telefonía, sobre todo porque ahora, como bien comentabas al inicio, con la parte de los módem, ¿no? Que ya nos trae toda la parte del teléfono, internet, todo lo demás, pues también quedan protegidos porque, pues sí, estamos instalando algo y de repente no sabemos por dónde llegue el pico, ¿no? Entonces, pues mira, ya tenemos bastantes preguntas, creo que siguen llegando por ahí, pero pues igual más vale ir arrancándonos. ¿Cómo ves? Perfecto.
Súper, mira, pues nos está preguntando Rubén Ortiz, ¿los SAC se pueden deber a una alta demanda en un transformador? Los SACs, sí, recordemos que la ley de Ohm nos los dice, ¿no? Si tenemos mayor resistencia, hay un fenómeno inversamente proporcional entre el voltaje y la corriente. Entonces, sí, muchas veces se presenta debido a altas demandas en el sistema, ¿no? Buenísimo. Siguiente pregunta. Tenemos a Eric Ramírez. Tiempo de respuesta en un transitorio y cuál es la capacidad de KB, o bueno, KBAs, ¿no? Supongo, en un transitorio. Déjame ver si entendí la pregunta. La capacidad de kBs, de kilovolts en un transitorio, mira, depende obviamente de la fuente que esté generando ese transitorio, pero les comentaba yo durante la presentación, los valores que están definidos y que se han definido a través de pruebas en UL, en el IEEE, es que normalmente llegas a alcanzar hasta 20 veces la tensión nominal. Entonces, más o menos por ahí en ese orden es en donde vas a encontrar el pico de voltaje y la capacidad de respuesta. Los supresores de picos están diseñados para responder prácticamente de forma inmediata. Hay una prueba incluso que se hace de acuerdo a UL, en donde incluso, digamos que coloquialmente le llaman la forma de onda 820. ¿Qué quiere decir esto? Que se somete a pruebas el supresor donde va a soportar un pico de tensión de hasta 6 kilovolts en un periodo no mayor a 20 microsegundos. Entonces, estamos hablando de que prácticamente en un pico de 20 microsegundos, el supresor tendría que estar actuando inmediatamente, ¿no? Súper. Ok. Nos pregunta Rubén Ortiz, ¿un equipo de AA convencional puede provocar transitorios? Me imagino que se refiere a Será aire aire acondicionado. acondicionado, ¿no? Exacto. Definitivamente, Jess, todo, si el equipo de aire acondicionado incluye un compresor, un motor eléctrico, definitivamente genera transitorios. Recordemos, y me gustaría aclarar un poquito esto, recordemos que el transitorio en ingeniería eléctrica y así como en física, se le llama inercia. En conceptos eléctricos, la inercia se refiere a la oposición al cambio de estado. ¿Qué quiere decir? La inercia de un motor eléctrico es la oposición que va a poner ese motor eléctrico para arrancar partiendo del reposo o para detenerse partiendo de un movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en términos un poquito más coloquiales? Necesito más energía para hacer que el motor empiece a girar e inmediatamente cuando el motor ya empezó a girar energía, pues ya no la necesito, ¿no? Entonces la tengo que, por llamarlo de alguna manera, la tengo que regresar al sistema, ¿no? Entonces, ese es el transitorio. Ok. Nos pregunta Fernando Pastrana, muy buenas tardes. Saber la condición cuando hay una descarga que provoca que haya una sobretensión y los armónicos tienen ya su paso dentro de la instalación. Híjole, a ver. Saber la condición cuando hay una descarga que provoca que haya una sobretensión y los armónicos tienen ya su paso dentro de la instalación. No sé si pudiera ser un poquito Sí, más no, específico. más
Exacto, sí, porque se queda como, ya no sé si nos preguntó o nos explicó. Ok, vámonos al siguiente si quieres. Mientras, Fernando Pastrana, si nos ayudas por favor a aclarar esta duda, te lo agradeceremos. Rubén Ortiz, no, ya perdóname, ya lo leí. David Castel, tengo un panel de distribución trifásico con un interruptor de riel DIN, el ACTI 9 IPF IPRD, ¿es adecuado para proteger? IPF es un Surge Arrester, me imagino. Sí, recordemos que en el tema de normativas, tenemos la NEMA y el ISE, ¿no? Si tu panel es un tablero, o si el tablero como tal es un sistema ISE, sí, el ISE, en lugar de llamar supresor de picos, le llaman el Surge Arrester, ¿no? Pero sí, definitivamente funcionan o tienen el mismo principio de operación, ¿no? Los protocolos de prueba son un poquito diferentes. Aquí solo aclarar que en México y que tomemos mucho en cuenta que en México estamos, todo nuestro sistema eléctrico está diseñado y fundamentado en un sistema NEMA, ¿no? Entonces, lo ideal es que se siga sobre esa línea, pero, El o sea, supresor, así claro. es, pero definitivamente también los Surge Arrester de IC también funcionan. Perfecto. Nos dice Fernando Cederino, es importante tener un buen sistema de tierras para complementar al supresor o con el supresor es suficiente. Y no, definitivamente hay que tener el sistema de tierras eficiente. Se recomienda, y si bien, si vemos como veíamos aquí en en los diagramas que poníamos, el supresor de picos se conecta de fase a neutro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que esta energía que tenemos de exceso la vamos a drenar a través del neutro. Sin embargo, cuando esta energía ya llegó a la fuente o ya retornó a mi centro de carga, pues sí la tengo que drenar por un lado, no la voy a dejar ahí, ¿no? Entonces, recordemos que en la Es cometida, pues indispensable, ¿no? sí, y en la cometida tenemos que tener el famoso bounding, ¿no? La unión de neutro y tierra. Entonces, sí es importante tener un buen sistema de tierras para terminar de limpiar esa energía, ¿no? Ok. Roberto Durán, cuando llegan las tormentas solares, explosiones en la superficie solar, a la superficie de la Tierra, ¿podrían inducir sobrevoltajes en toda la red eléctrica y por ende a nuestra casa? Esa es una muy buena pregunta. No hay o no ha habido estudios en ese sentido que nos pueda decir qué tanto puede afectar, pero recordemos que a final de cuentas son campos electromagnéticos, y eso. Si tenemos un campo electromagnético inducido, definitivamente va a afectar a todo el sistema, digamos que todo el planeta, ¿no? De mayor o de menor magnitud puede ser, pero definitivamente va a haber una energía inducida, ¿no? Ok, gracias, Leo. Nos pregunta también José Eduardo Enríquez, ¿cómo se provoca el ruido eléctrico y cómo lo puedo detectar? ¿Es verdad que teniendo un neutro para cada uno de los circuitos instalados se pueden suprimir? Mira, esa pregunta es un poquito difícil de contestar. Y eso depende mucho de a qué le llamemos ruido eléctrico, ¿no? El ruido eléctrico se puede manifestar o se puede decir que es ruido eléctrico a todas las señales que se estén induciendo en un sistema eléctrico y que no son parte integral de mi fuente, ¿no?
Entonces, ruido eléctrico le puedes llamar a lo mejor a toda la distorsión armónica que se presenta en las luminarias. Hay muchas luminarias, sobre todo las luminarias LED en una instalación eléctrica, que de por sí, por la misma naturaleza de los controladores, te generan distorsión armónica, y que toda esa distorsión va a estar circulando sobre ese circuito. Entonces, el separar los circuitos considerando fase y neutro es importante digamos que para evitar que esa contaminación se esté yendo directamente a otras cargas, ¿no? A otros circuitos. Pero tanto como decir que con eso ya solucionas el problema, definitivamente no, y en ese tema, lo que tendrías que hacer es, pues, realmente es hacer un análisis de la red eléctrica, ¿no? Insisto, sí te ayuda mucho el tema de que tengas circuitos separados. Ajá. Para evitar que se esté contaminando todo el sistema de forma directa, ¿no? Pero no es como tal la solución, ¿no? Ok, gracias, Leo. Por acá tenemos otra preguntita. Nos dice... nos dice Rubén Román. ¿Tiene el diagrama para los supresores de picos a 220 volts, 2 fases, 3 hilos? No recuerdo, Leo. Sé que tenemos por ahí catálogos, pero no estoy segura si viene esta parte. Aquí en la presentación no lo tengo como tal. Sin embargo, aquí no sé si ya están viendo Sí, el diagrama sí lo vemos. El diagrama. Bueno, este supresor, y aquí, qué bueno que hicieron esa pregunta. Técnicamente, y la norma de instalaciones eléctricas no reconoce directamente el sistema 2 fases, 3 hilos. Para la norma, la convención es monofásico a 3 hilos o trifásico o monofásico a 2 hilos. Así es como se usa en México, pero bueno, la convención o la nomenclatura oficial es monofásico a 3 hilos, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, si vemos el supresor, y aquí voy a echar mano de un módulo que tengo aquí, no sé si ya lo ven. Sí, sí se ve, Leo. Como tal, no es el supresor que tenemos, pero aquí, si se dan cuenta, tengo dos puntas que son de color, ¿qué? Negras. Negro, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí en la presentación? Dice que tenemos conductores de color negro, y estos conductores de color negro son los que tengo que instalar directamente a las fases o a través de un interruptor termomagnético, ¿no? Pero estos son los dos conductores negros los que voy a conectar a las fases. Ajá. Y después traigo una punta aquí que dice que es de color blanco, ¿no? Bueno, pues ese conductor de color blanco es el que voy a conectar al neutro. Y finalmente el conductor verde, que es el que viene acá, es el que voy a conectar a la tierra. Entonces, ese es el diagrama de conexión. Así es como debo de conectarlo. Si traigo conductores como la muestra que tengo aquí en la mano, o si estuviera yo hablando de un supresor, por ejemplo, si hablo del plug-on neutral, ese es mucho más sencillo, porque lo único que tengo que hacer es insertarlo a nivel del derivado en mi centro de carga. Si es un sistema monofásico, 3 hilos o bifásico, como queramos llamarlo, y estoy conectándolo a 2 fases, y como ya traemos el neutro incluido, pues ya directamente se está conectando. Ese es el más sencillo de conectar. Solamente tengo que llegar, insertarlo y listo. Y en el caso del supresor, el de 2 polos que ya teníamos anteriormente, que le llamaban el surge breaker, en este caso también es, como es de insertar, de plug, pues también llego, lo inserto, y lo único que tengo que hacer es ese supresor
trae un conductor blanco. Y ese conductor blanco es el que voy a instalar directo a la barra de neutros, ¿no? Eso sería todo lo que tendría que hacer. Perfecto, gracias, Leo. Por ahí también José Eduardo Enríquez nos pregunta, si se pone solo un supresor a la entrada, ¿no protejo a los demás componentes? Ahí nos habías explicado los diferentes niveles. No sé si fue antes o después, o le quedó alguna duda que nos puedas ayudar con ello. Sí. Espérame, porque de una vez te aprovecho y la otra que va muy casada, va muy de la mano. Dice Eduardo Q, hablando del tipo 2, si lo pongo, ¿protejo todos mis circuitos? ¿Y cómo lo conectaría? Digo, ya nos dijiste cómo se conectaría, más bien aquí, hablando del tipo 2, digo, ya si vas a hablar de uno, de una vez el otro, ¿no? Sí. Mira, ¿por qué existen los tipos de supresores? Primero, por la capacidad de manejo de corriente o del pico de corriente y de voltaje. Y el segundo, por la convención de la UL. El supresor tipo 1 te pide UL que traigas una protección termomagnética para el sistema interno del supresor. El supresor tipo 2 puedes no llevar esa protección termomagnética. Ajá. Y bueno, el tipo 3 pues tampoco, ¿verdad? Pero también lo que va a suceder es que te vas a tener mayor nivel de manejo del pico de voltaje y de corriente en la entrada con respecto al, digamos que ya internamente en mi sistema, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, coloco un tipo 1 a la entrada, o un tipo 2, puedo colocar cualquiera de los dos, pero aquí, ojo, porque, qué bueno que hacen esa pregunta, porque el diseño de estos supresores que estamos viendo aquí, el plug-on neutral y el wall home, tienen un diseño tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que traen esa protección que pide UL, protección termomagnética del propio supresor. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo cualquiera de estos 4 que estoy viendo aquí los puedo instalar desde el interruptor principal abajo de mi base de medición como tipo 1 o en el centro de carga como tipo 2. Al final, el diseño es tipo 1 y lo puedo usar en cualquiera de los dos puntos. Entonces, y aquí cabe mencionar que prácticamente somos el único en el mercado que tenemos una solución de este tipo con este diseño. Los otros supresores que puedes encontrar en el mercado no son tipo 1, son tipo 2. Entonces, si quieres instalarlo como tipo 1, tienes que meter un supresor, un interruptor termomagnético de protección para el propio supresor. Okay. Entonces, ese es un tema importante. Y respondiendo un poquito a la pregunta que decían, ¿puedo usarlo en la cometida o en la entrada y no en el centro de carga como tipo 2 o viceversa? Mira, depende mucho de ya la situación que esté físicamente en campo, ¿no? ¿Por qué? Si es una casa que está en una privada donde normalmente tienes tu medidor en la entrada y la casa está 50 metros adentro o más, yo, a título personal, yo te recomendaría ponerlo como tipo 2 o en la posición tipo 2, que quiere decir en el centro de carga dentro de tu casa, aunque no pusieras el tipo 1, ¿no? Digo, lo ideal es que pusieras ambos, pero si no pusieras el tipo 1, puedes poner el tipo 2. ¿Por qué? Porque es el punto que va a estar más cercano a tus cargas y también te va a proteger de lo que llegue de fuera de tu instalación. Ok, perfecto. Leo, tenemos muchísimas preguntas. ¿Qué te parece si damos pie a 3 más
para, bueno, irnos así como más rapidito, tengo una que está muy papita, entonces yo creo que está muy papita, sí, ¿no? Y me sigo con 3 adicionales, porque ya son 6:15, entonces no sé cómo ande la gente, si anda muy ocupada, que diga, no me quiero desconectar, tengo que quedarme o me tengo que ir, ¿no? Para que, porque están muy preguntones y me encanta porque quiere decir que el tema les interesa. Nos pregunta por ahí José Acuérdate Eduardo que, Enríquez. acuérdate que yo soy como Vicente Fernández. ¿Cómo? Mientras la gente siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Perfecto, Leo. Pues entonces, señores, empiecen a aplaudir para que aquí nuestro cantante se nos quede otro rato, si es que ustedes tienen el tiempo y las ganas. Nos pregunta por ahí José Eduardo Enríquez. ¿Los supresores hay interiores y exteriores? Interiores y exteriores. Mira, el concepto de supresor es el que nos dice la norma. Es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tema de si es interior o exterior te lo va a dar el envolvente. Ok. Si hablamos de estos supresores que tenemos aquí, todos son para montaje en un centro de carga. Pero ¿qué sucede? Si tú lo quieres poner en la cometida, en el exterior, pues lo único que tienes que hacer es poner un centro de carga NEMA 3R y listo. Ok. Espero que haya quedado clara entonces la respuesta. Nos pregunta Iván Tapia. El Surgelogic PON, ¿desde qué centro de carga y tableros se puede instalar? Muy buena pregunta. Tuvimos ya unas sesiones donde platicábamos que tuvimos un cambio de oferta. Los centros de carga QO, que en el mercado lo conocen como el tipo americano, se actualizó la oferta de centros de carga monofásicos. Solamente los monofásicos, que son los de una fase 3 hilos, son los únicos que traen ya el concepto de plug-on neutral, es decir, una barra de neutro corrida para que cuando inserte mi supresor o mi interruptor falla a tierra, esté yo alimentando inmediatamente el neutro también. Pero solamente es el centro de carga QO y monofásico, que son los que empiezan con QO1, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta. Javier dice, ¿el nuevo supresor cumple con lo que solicitan las compañías de telecomunicaciones y adicional, es solo a 2 polos? Sí, mira, este supresor sí es para sistemas a 2 polos o a 2 fases en el tema eléctrico. Y en el tema de las telecomunicaciones, no hay o no conozco yo alguna restricción que se tenga a través de las compañías de telefonía. Al final de cuentas solamente es protección del sistema como tal. No hay pues algún tema de restricción en ese sentido, ¿no? Ok, gracias. Mira, nos dice, híjole, es que hay varias, ya no sé cuál es. Nos pregunta Suni Morales, ¿este dispositivo también puede proteger una sobretensión causada por neutro flotante en una instalación? Creo que con esa cerramos. O bueno, tú dime. Sí, espérame, una sobretensión causada por un neutro flotante. Realmente, bueno, y aquí habría que ser un poquito más específico a qué le llama el neutro flotante. Porque digamos que en términos de sistemas eléctricos, normalmente le llaman neutro flotante cuando tienes un sistema en delta. Y que no estás conectando el neutro directo a los devanados del transformador. En ese caso no tendría por qué generarte un pico o un transitorio, ¿no?
A lo mejor se refiere al tema de que en algunas instalaciones pues personas que no hacen la instalación correctamente, no conectan como tal el neutro y lo dejan ahí, entonces pudiera sí estarte generando a lo mejor ruido, pero definitivamente mientras el pico se presente bajo las condiciones de tensión y duración del fenómeno, puede estar siendo mitigado. Ya en este caso, y si se refiere a lo que te comentaba de que dejan la instalación hecha, pues ya son picos o fenómenos, más que picos, ya son fenómenos de una duración mayor y o sea, no te lo va a estar corrigiendo el supresor, o sí te lo puede estar corrigiendo, pero pues vas a estar acelerando su vida, ¿no? Porque se van a estar presentando en forma continua, ¿no? Ok. Luis Gálvez nos pregunta, ¿las barras de supresores de picos de APC serían también las últimas a usar en residencia? Sí, se refiere a las barras multicontacto, sí. Sí, Sí, me son imagino que tipo sí. 3. Sí. Sí, digo, ya hablamos de todos los tipos, el cascadeo, entonces la idea sería, evidentemente, bueno, que sea un complemento, ¿no? Un complemento, sí. Que para términos llanos, las recomendaciones, puede instalar el supresor de picos en centro de carga, ya sea el plugón neutral, el wall home o el plugón, sin las barras multicontacto, pero no solamente las barras multicontacto, sin el de centro de carga, ¿no? El plugón o neutral, ¿no? Ok, pues mira, yo creo, Leo, que hasta ahí le paramos porque de verdad llovieron una cantidad impresionante de preguntas, todavía hay muchísimas más, que ya estoy viendo que son prácticamente 6:22, no nos va a dar tiempo todavía de dar respuesta a todas ellas. Leo, no sé si tengas algo más que comentarnos. No, Jess, muchas gracias por el espacio pues bien, como bien lo decías, estén pendientes, estamos generando un poquito la expectativa, estén pendientes de todas las comunicaciones porque muy pronto vamos a estar lanzando ya la promoción con este nuevo supresor. Así es. Pues a todos, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado esta tarde. Esperamos que haya sido de gran valor para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.